Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan organizó una despedida de soltero y lo que pasó allí se convirtió en el escándalo del momento. Esla Turkoglu, amigos cercanos, fotos filtradas y declaraciones inesperadas. Prepárense para descubrir todos los detalles. Todo comenzó el sábado por la noche en una exclusiva finca en las afueras de Estambul, donde Halil İbrahim Ceylan decidió reunir a sus amigos más cercanos para celebrar su despedida de soltero en un evento privado. Lejos de la prensa y los rumores. Sin embargo, lo que debía ser una noche tranquila se convirtió en un foco mediático después de que comenzaran a circular varias imágenes comprometedoras. En una de las fotos, Halil aparece con una copa en la mano, riéndose junto a un grupo de personas, entre ellas una mujer rubia que no era Esla. Aunque la imagen parecía inofensiva, los comentarios no tardaron en estallar en redes sociales. No es Esla, esto es una falta de respeto antes del matrimonio, ¿qué está pasando aquí? Eran algunos de los miles de mensajes que inundaron Twitter y TikTok. Las cosas se intensificaron cuando, al día siguiente, Esla Turkoglu compartió una historia en Instagram con el siguiente mensaje: el respeto no se pide, se demuestra. Aunque no mencionó directamente a Halil, muchos interpretaron la publicación como una indirecta clara sobre lo que había sucedido la noche anterior. Horas más tarde, Halil rompió el silencio con una declaración en video, intentando calmar las aguas. Fue una noche entre amigos. No hubo nada inapropiado. Amo y respeto profundamente a Esla. Todo esto se ha sacado de contexto. Sin embargo, la expresión de su rostro y la forma apresurada del video generaron aún más dudas. Una fuente cercana al entorno de la pareja reveló en exclusiva para nuestro canal: Esla no estaba invitada a la fiesta porque era solo para amigos de Halil. Pero ella se enteró de ciertas actitudes que no le gustaron y por eso publicó esa historia. Ella está decepcionada, no esperaba esto justo antes de dar el sí. Los seguidores de ambos artistas están divididos. Algunos defienden a Halil, diciendo que no hizo nada malo, mientras que otros creen que su actitud fue poco adecuada considerando el compromiso sentimental que tiene con Esla. Un hombre comprometido no necesita probar nada, pero tampoco debe dar motivos para que lo duden, comentó una usuaria. Lo más impactante del caso es que, tras el revuelo, Esla eliminó varias fotos junto a Halil en su perfil, incluyendo una donde aparecían abrazados con la descripción "para siempre". Aunque ella no ha dado una declaración formal, sus acciones parecen hablar por sí solas. Por su parte, Halil ha intentado restarle importancia al asunto, compartiendo en sus redes una foto antigua de ambos con la frase: "Lo que es real, permanece". Pero muchos consideran que ese gesto llega demasiado tarde. Incluso algunos medios especulan que la boda, prevista para el mes próximo, podría ser pospuesta. Están hablando mucho, tratando de aclarar lo que sienten. Pero hay heridas que no se sanan con una publicación, afirmó una periodista especializada en farándula. Mientras las redes seguían ardiendo con teorías y opiniones divididas, una nueva filtración cambió por completo el panorama. Un video corto, grabado discretamente por uno de los presentes en la fiesta, comenzó a circular por Telegram y luego se difundió en otras plataformas. En el clip se ve a Halil bailando animadamente con un grupo, pero lo que llamó la atención no fue el baile, sino un gesto fugaz. En un momento, la mujer rubia mencionada anteriormente se le acerca por detrás y le susurra algo al oído, a lo que él responde con una sonrisa y le coloca la mano en la espalda. La reacción en redes no se hizo esperar. Eso no es una actitud inocente, escribió una seguidora. Otros, en defensa de Halil, señalaron que el video estaba claramente editado y sacado de contexto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El hecho de que en ningún momento se viera a Halil alejarse de manera firme o poner límites generó aún más cuestionamientos sobre su conducta. Poco después, un colaborador del equipo de estilistas de Esla hizo una declaración en un podcast sin mencionar nombres, pero dejando entrever su molestia.
Hay personas que creen que pueden jugar a dos bandas y luego cubrirlo con palabras bonitas. Pero las acciones pesan más que los discursos. Los fans no tardaron en identificar la referencia y relacionarla directamente con la situación actual. Esa misma noche, Esla fue vista saliendo del set de grabación de su nueva serie con semblante serio, sin detenerse ante las cámaras. Una reportera le preguntó directamente, ¿se ha cancelado la boda? Esla, sin detener el paso, respondió con una frase que heló a todos: el amor no se prueba con fiestas, sino con coherencia. Desde entonces, el entorno de ambos ha mantenido un silencio absoluto. Ningún representante ha dado declaraciones oficiales, y los planes de boda, que hasta hace pocos días estaban en boca de todos, ahora se encuentran en el limbo. Algunos portales especializados incluso han retirado sus secciones especiales sobre el evento, y se rumorea que los proveedores del enlace han sido puestos en espera. En paralelo, un detalle curioso ha despertado más teorías. Esla fue vista recientemente con una maleta saliendo de su residencia habitual en Estambul. Algunos aseguran que se trata de un simple viaje de trabajo, mientras que otros creen que ha decidido tomarse un tiempo lejos de todo, quizás para reflexionar o incluso cancelar definitivamente los preparativos de la boda. Una fuente del canal confirmó que uno de los amigos más cercanos de Halil intentó mediar entre ambos. Halil está devastado, no esperaba que algo tan pequeño escalara de esta manera. Pero también entiende que cometió un error. Lo que más teme ahora es perderla. Pero la historia no termina allí. Al parecer, el equipo de producción del videoclip que Halil estaba por lanzar esta semana decidió aplazarlo. ¿El motivo? En una de las escenas, aparece una modelo con un parecido físico evidente con Esla. No es el momento adecuado para exponer más similitudes ni abrir más heridas, afirmó una persona del equipo. La situación ha generado incluso reacciones de otros colegas del medio. Una actriz que trabajó anteriormente con ambos escribió en sus redes: cuando estás tan cerca del altar, cualquier sombra se siente como una tormenta. La frase fue interpretada como una clara referencia a lo ocurrido. Los fans, por su parte, no dejan de enviar mensajes de apoyo, tanto a Halil como a Esla. Algunos aún guardan la esperanza de una reconciliación a tiempo. Otros, más críticos, señalan que estos eventos reflejan que aún había asuntos no resueltos entre ellos. Y mientras la historia continúa desarrollándose, todos nos preguntamos, ¿habrá una segunda oportunidad? ¿Podrán superar esta crisis y caminar hacia el altar como estaba previsto? ¿O será este el fin de una historia que prometía ser un cuento de hadas? Seguiremos informando. Porque en el mundo del espectáculo, nada está dicho hasta el último momento. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tu voz es importante y queremos saber cómo ves esta situación. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que aún está en desarrollo.